Hoy quisiera hablar acerca de vivir en la plenitud de Cristo. Y esta es la meta mayor, ¿verdad? Es la idea de Dios es que un día todos seamos parecidos a Cristo, seamos parecidos a Jesús. Un día todos nos parezcamos a Él, y porque dice la Biblia que Él es el primero de muchos hermanos y que esa es la meta del Evangelio, que nos parezcamos a Cristo. Y el apóstol Pablo, que fue un hombre que Dios usó con muchísimas revelaciones de lo nuevo, porque él venía de la ley judía, pero el cristianismo, o sea, lo que trae Cristo, el nuevo pacto, es algo totalmente distinto. Aunque tiene principios del Antiguo Testamento, es totalmente distinto. Y él fue un hombre que experimentó, que Dios le permitió experimentar muchas cosas y tener una revelación como pocos hombres, y algunas cosas que ni siquiera se pueden entender intelectualmente, que uno también necesita que el mismo Espíritu que le reveló a Pablo, que es el Espíritu Santo, nos revela a nosotros. Y yo quiero tomar un texto que se encuentra en Efesios capítulo 3, desde el versículo 14 al 19. Él está, en el capítulo 3, él está hablando de cosas difíciles. Él dice que la iglesia va a manifestar al mundo espiritual y al mundo físico. Dios es el instrumento que Dios va a usar para que la gente y para que los ángeles y los demonios conozcan la multisabiduría, la multigracia, la gracia múltiple que tiene el Señor, y para dar a conocer los misterios. Uno de esos misterios es que los que no eran judíos también son hijos, somos hijos. Y entonces él está hablando de esta iglesia y dice en el verso 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Verso 16 dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Entendió algo? Bueno, espero que sí. O sea, Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso, animándolo a vivir la madurez espiritual en una relación profunda con Cristo. Recién escuchaba los testimonios de los hermanos, y cuánta necesidad tenemos de que Dios haga una obra mucho más profunda en nosotros que simplemente congregarnos, que simplemente hacer algunas actividades. Cada cosa que hacemos en nuestra congregación, y creo yo en todas las congregaciones cristianas, tiene el objetivo de que vayamos conociendo más y teniendo una relación más profunda con Cristo, hasta que llegue a una plenitud, a una perfección. La Biblia, cuando habla de plenitud, es una palabra griega que dice lo llena, lo completa, lo colma. O sea, no se trata de recibir solo una parte, sino experimentar la totalidad de lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros en Cristo.
sea, no conformarnos con, bueno, el Señor me sanó, bueno, el Señor hizo alguna cosa que está bueno y hay que agradecerlo, pero hay muchísimo más. La plenitud de Dios implica no solo las bendiciones, sino su carácter, su amor, su presencia en nuestras vidas. Recién decía David que bueno, que siente más la presencia de Dios. Es que eso es un regalo. Algunas personas piensan que bueno, es una emoción simplemente. No, es que Dios es un Dios real y su presencia es real y es un regalo para aquellos que nos acercamos a Él y que lo buscamos y que por supuesto queremos crecer en ese conocimiento. Yo no sé si usted alguna vez escuchó hablar de una persona que se llamó Kathryn Kuhlman. Cuenta la historia de que ella entraba al hotel donde iba a tener una reunión y cuando ella entraba, toda la atmósfera cambiaba. ¿Cómo puede ser que una persona cambie la atmósfera? Y no era el perfume, sino era Cristo, la presencia, la plenitud de Cristo que habitaba en esa persona, hacía que todo cambiara. Y ella no era una persona perfecta, tenía, si usted lee su biografía, tenía un montón de problemas, pero tenía algo, era una persona que aprendió a rendirse a Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que Cristo es la fuente de esa plenitud. No hay plenitud de Dios en nuestra vida sin Cristo. Dice en Colosenses 1:19 que agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. O sea, por eso algunos dicen, ¿no crees que me ha visto a mí? ¿Has visto al Padre? Le dice Jesús a sus discípulos, porque Él tenía la plenitud de Dios. Y en Colosenses 2:9-10 dice, vosotros estáis completos en Él. Entonces, esa plenitud de Dios se manifiesta en Cristo, y cuando Cristo está en nuestra vida, entonces esa plenitud de Dios también empieza a reflejarse en nuestra vida. Entonces, ¿qué significa ser lleno de la plenitud de Dios? Tener el carácter de Cristo, el amor, la paciencia, la humildad, el perdón. En los discipulados hemos estado viendo eso justamente, que lo que nosotros tenemos que hacer es transformarnos a la imagen de Cristo, su carácter y cómo tiene que ser. También yo recuerdo hace unos años atrás, aunque usted no lo crea, Dios hace milagros, sí, hace milagros. Yo escribía canciones, me hice como 4 o 5. Y no solo escribía, sino que también le puse música. Toma vos. Y una de esas canciones que creo, porque no es que yo tenía, simplemente adoraba al Señor y se me venían letras y me ponía en ese momento un grabador, no había celular, no tenía yo al menos. Entonces grababa y por eso pude acordarme de algunas, las anoté y a las otras las perdí ya. Pero sí me acuerdo que una que yo creo que Dios me inspiró porque no tenía tanto conocimiento como ahora de la voluntad de Dios, simplemente estaba enamorado del Señor y le cantaba. Y entonces una de esas canciones decía, yo quiero ser como Jesús, quiero amar al Padre, quiero experimentar la guía de Dios en todas las áreas. Y es como que yo me acuerdo de esa canción y digo, bueno, era lo que dice aquí la palabra, ¿no? Entiendo que no fui yo, no fue mi inteligencia, sino que fue el Espíritu Santo que nos inspira. Y yo te aseguro que a vos muchas veces te habrá pasado de decir palabras o enseñando o conversando con otro algo del Señor y vos decís, ¿y esto de dónde lo sabía yo? Y no lo sabía, simplemente Dios le enseñaba a la persona que estás hablando y te enseña a vos también. Significa vivir bajo la guía del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu. Cuando uno lo tiene en cuenta y se deja guiar, Dios nos guía. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu son los hijos. Pero para ser guiado yo tengo que dejarme guiar, porque el Espíritu Santo quiere guiar a cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué está tan serio? Entonces preguntarle cosas, ¿no? Señor, ¿quieres que cambie de trabajo o no quieres que cambie de trabajo? ¿Quieres que haga esto? O sea, buscar la guía del Señor en cada área que usted va de su vida, en el trabajo. Eso es, bueno, pero me estoy yendo de tema. Entonces, ser completo en Cristo es no vivir vacío, con inseguridades o búsquedas de identidad en este mundo, si tengo plata, si no tengo plata. La identidad en Cristo es algo maravilloso que viene cuando usted está pleno en el Señor. Amén.
Entonces este pasaje que hemos visto es una oración intercesora, la hace Pablo. Dice, doblo mis rodillas, porque, bueno, nosotros podemos orar de muchas maneras, pero se ve que Pablo tenía la costumbre de doblar sus rodillas para entrar en un proceso de intercesión. Él está por interceder y esto se le llama una de las oraciones apostólicas. Así que los apóstoles hacen guiados por el Espíritu Santo y que tienen mucha doctrina, enseñanza y necesidad. Necesidad que nosotros deberíamos tener. Por ejemplo, lo que él pide es, en primer lugar, fortaleza interior. Luego pide la presencia viva de Cristo en el corazón de los discípulos. Y luego pide la plenitud del amor y del conocimiento de Dios. Esas tres cosas, él había entendido que sin esas tres cosas es muy difícil perseverar en la lucha espiritual que tenemos todos los cristianos. Porque la meta no es ser un cristiano tibio, no es ser un cristiano de domingo, es ser un cristiano todos los días y estar totalmente enamorado y viviendo en el reino de Dios. Y él dice, hay tres cosas que necesitamos que oro para que se les revele. Me llama la atención que se lo pide que esta carta está escrita a la iglesia de Éfeso, que ya empezaba a mostrar aparentemente algunos síntomas de que necesitaban estas cosas, porque luego en el Apocalipsis el Señor unos 40 años después tal vez les está diciéndole, mira, trabajás bueno, haces muchas cosas, pero perdiste el primer amor. Y entonces yo creo que el apóstol Pablo tenía esta convicción de que todos necesitamos estas tres cosas. Sabe que la visión que el Señor nos ha dado a nosotros es hacer de cada creyente, o sea, gente que cree en Cristo, hacerlo un discípulo que vive en el poder del Espíritu Santo. Es decir, que tiene un discípulo de Cristo es alguien que manifiesta a Cristo, es alguien que vive con Cristo y es alguien que hace lo que Cristo hacía. Amén. Mira al que está a tu lado y decir, me parece que te están hablando a vos. O sea, para eso, y no se trata de una cañita voladora. Sabe que yo tengo, no sé cuántos años, pero tengo varios años en Cristo, un poco más de edad. Pero yo he visto gente que un día están adorando al Señor y se comen el mundo, le hablan a todo el mundo y luego, no sé, pasa algo, alguna situación y caen y luego los ve apagadito. A lo mejor no se apartan, sigue viniendo a la iglesia, pero se acabó esa fuerza que antes manifestaban y que venía del cielo. Ahora una planta, usted sabe que yo tengo un par de plantas en mi casa y mi esposa tiene la virtud de generar atmósferas y ambientes y a veces van cambiando los ambientes. Entonces me dices, poneme una planta acá, sácame una planta de acá. Entonces ahora tengo que sacar una palmera y ya la corté y tengo que cavar y me doy cuenta que esta tiene un montón y se mete para adentro esta palmera. Por eso son tan fuertes, porque están bien arraigadas, bien afirmadas, aún en suelos que no son aptos. Las palmeras extienden sus raíces y no sé, dice que abarca mucha superficie y entonces vienen vientos que tiran a otro árbol y la palmera se dobla pero no se cae, ¿verdad? Entonces así tiene que ser un creyente. Dice, el justo florecerá como la palmera. Es una actitud o una virtud, pero tenemos que estar bien cimentadas las raíces en Cristo, bien arraigados. Significa, wow, voy a tener que cortar esas raíces para poder sacarla. Bueno, lo mismo cuando uno no tiene mucha profundidad en Cristo, cuando uno no tiene mucha raíz en Él, muchas experiencias y palabra y doctrina. Porque a veces equivocamos lo que la Biblia dice con lo que yo pienso. A veces actuamos de una manera porque simplemente queremos, no sé, bueno, yo soy así, si te gusta, bueno, soy así, pero cambia. ¿Y cómo voy a cambiar? Dándole lugar a Cristo en tu vida. ¿Hay algún enojón acá? Levanten la mano los que se enojan. Ok. Tranquilo. Bueno, es una emoción, pero hay que aprender a controlarla. Yo también me enojo y yo siento que me sube, pero bueno, como tengo me domino a mí mismo, porque eso es una virtud que el Espíritu Santo nos da para poder parecernos más al Señor. Vos me ves tranquilito, pero por dentro te mataría. Bueno,
Pero bueno, de eso se trata justamente, de ir cambiando, siendo transformado interiormente. Amén. Por eso es que una de las cosas que para vivir en la plenitud de Cristo, el apóstol Pablo dice: oro para que ustedes reciban fortaleza interior, sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Sin esa fortaleza interior, uno va a manifestar cualquier cosa. Sin esa fortaleza interior no vamos a poder perseverar en Cristo. Sin esa fortaleza interior, cualquier situación de la vida que no entendamos nos va a poder hacer apartar del Señor. ¿Cuántas personas se apartan porque tuvieron problema con un hermano? Pero hay 2000 hermanos en la iglesia y por uno se apartan del Señor. ¿Cuántos se apartan porque han hecho una oración y Dios le dijo que no? Por ejemplo, Señor, saname. No. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Se lo dijo a Pablo, y a Pablo no te lo va a decir a vos. Es decir que Señor significa Él es el que manda, pero para yo poder aferrarme a eso tengo que tener fortaleza interior. Mire, el verso 16 dice: ser fortalecidos con poder. Es interesante porque usted sabe que nuestra Biblia está escrita en un idioma que es muy rico. El Nuevo Testamento se escribió en griego y las palabras griegos, entonces por eso es que hay varias versiones en el español. Tenemos la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia al Día, porque cada uno toma el aspecto e interpreta la traducción con otras palabras. Pero esta palabra fortalecido significa, es una palabra griega. ¿Alguien sabe griego acá? Bueno, no le voy a decir la palabra porque yo tampoco sé. Pero es catayón, algo así es, en cordobés se dije. Significa ser fuerte, vigorizar, robustecer, consolidar. Se usa para hablar de una fuerza interior que da firmeza y estabilidad espiritual. Es un temple, una fortaleza que no es nuestra. Esa etimología dice la palabra kratos. Y ser fortalecido con algo que no es nuestro, que nos da solidez, y dice con poder. Y esa palabra que se traduce poder es la palabra dinamis o dunamis, que significa capacidad, potencia, energía, algo explosivo. De ahí viene la dinamita. O sea, digamos, encontraron en esta palabra poder el nombre que le pusieron luego al explosivo. Usted sabe que la dinamita es un cartucho así que usted lo mete en la piedra y salta, rompe montañas. O sea, no importa lo que sea, si hay gente especialista en eso que te hace una perforación, te pone la dinamita. No sé si alguna vez vio un videíto de cómo edificios los hacen implosionar, que se caen, ¡puf! Y usan la dinamita para eso. Hay un poder que es explosivo. Entonces, de eso se trata. Dice: ser fortalecido con poder explosivo, ser fortalecido con una fuerza que no importa lo que se te oponga, lo vas a poder sortear. De eso se trata la fortaleza interior. Por eso es que algunas personas no entienden cómo cristianos pueden pasar por cosas que otros no pasan, cómo la fe en Cristo te puede hacer pasar por situaciones que a otros destruirían, pero como está fortalecido con ese poder que viene de Dios, que no es nuestro, no es un control mental o una fuerza física, sino es la acción del Espíritu de Dios en nosotros. Como Jesús sabía eso, le dijo: muchachos, ustedes ya están listos en la teoría, pero ahora necesitan ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Necesitan que venga el Espíritu Santo y que sean bautizados, llenados, sumergidos en el Espíritu Santo. Todo. Y Pablo se había dado cuenta que esta iglesia estaba media como rengueando, y dice: yo oro para que sean fortalecidos con poder, para que sean llenos de ese poder. Yo necesito eso. No sé si usted lo necesita.
Recién Emanuel oraba y yo creo como que en sintonía con lo que Dios nos pide, porque yo recién te dije que nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu. Y yo le pregunto al Señor, ¿qué necesitamos como congregación? ¿Qué querés que predique? No predico lo que, ay, mire, yo tengo un montón de mensajes lindos que emocionan, pero no me interesa eso. A mí me interesa qué es la palabra que Dios quiere decirnos en el día, porque tal vez necesitamos esto para mañana. Entonces yo sé que Dios necesita, o la oración es que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior para soportar pruebas que tal vez vos decías, bueno, yo no me la esperaba, no te la esperaba, pero Dios sí sabe y te ha preparado, te ha fortalecido. O tal vez no solo pruebas, sino avances en el reino de Dios que vos tenés que hacer. Sos un maestro de célula y vos no sabés que tal vez este martes tengas que liberar a alguien y vas a necesitar esa fortaleza interior, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu. Amén. Entonces todo lo que hacemos como cristianos necesitamos entender que nuestra vida tiene que ser así, fortalecidos, con poder. No es fuerza física, sino es algo espiritual. Ahora eso no lo podemos nosotros generar con emociones. Miren, dice en 2 Corintios 4:16, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entonces Pablo oraba para que Dios haga algo. Y Dios quiere hacerlo. Pero yo alguna vez le he compartido el entendimiento que tengo de la oración es orar en la tierra para que se haga lo que Dios quiere hacer en la tierra. Y uno dice, ¿por qué Dios no lo hace? Y no me pide permiso a mí. ¿Por qué yo tengo que orar? Bueno, porque ese es un principio que está en la Biblia. Dios no hace nada sin que su iglesia se lo pida, sin que nosotros lo anhelemos. Es importante que entiendas que Dios quisiera hacer cosas y no la hace porque no hay quien ore. Él dice, yo estuve buscando a alguien que se ponga en el medio para que yo no haga o no se destruya esta tierra, pero no encontré quien lo hiciera. Entonces nuestra oración, pidiendo específicamente fortaleza espiritual, es importante. ¿Y cómo viene esa fortaleza? Con la comunión, porque cuando uno ora no religiosamente, sino le habla a Dios y busca comunión con Dios, algo ocurre, porque el poderoso vive en mí, decía una canción de Marcos Witt, creo que era. Es decir, hay algo que Dios te imparte, su fuerza no es nuestra, es la fuerza de Cristo, es la fuerza de su Espíritu en nosotros. La necesitamos, yo la necesito, usted todos los días la necesito. O sea, no, yo hace un tiempo sentí un impulso de Dios. Una vez yo me acuerdo, venía de orar aquí, estábamos orando y estaba tan lleno del Espíritu Santo que no sabía qué hacer, parecía que iba como dinamita a explotar. Si se me cruzaba algún demonio lo corría 10 cuadras, no hay problema. Y no sabía, no había gente, porque si no también le predico. Y se me dio por correr y me acordé de Elías, que también le pasó eso, ¿verdad? Que salió y corrí, mire qué locura, ¿no? Me puse a correr, digo, ¿qué? Estoy bien loco, porque correr. ¿Y por qué? Porque tenía tanta energía que tenía que gastarla. Pero no había hecho gimnasia ni nada, simplemente había estado en comunión con el Señor. Agarra el que está al lado y sacúdelo un poquito y dice, espero que te empiece a entrar un poco de fuego. O sea, la oración, la comunión, la alabanza y decirle, Señor, fortaleceme, Señor, llename. Pero ¿sabés algo más? Pablo oraba para que ellos sean fortalecidos y en la medida que él pedía algo, a él le pasaba. Y yo he entendido eso, de que cuando yo oro por mis discípulos, me bendice el Señor a mí. Cuando yo oro por usted, el Señor me bendice a mí, me fortalece a mí. Señor, fortalece a mi hermano, fortalecer. Lo hace con él y lo hace conmigo. Porque somos como una manguera, ¿verdad? No es nuestra fuerza, no nos desgastamos. Es como que Dios usa nuestra oración y de paso nos queda la bendición residual. Amén. Entonces, si vos te sentís débil, mira, es fundamental entender esto. La oración. Yo muchas veces he sentido la oración de no sé quién, porque bueno, no lo sé, tal vez usted que oraba, Señor, el pastor, te pido ayudarlo. Bueno, esa oración que a lo mejor usted hizo en la comida, no sé cómo, pero no importa.
sabe que Dios puede usar cualquier cosa. Y yo he sentido momentos difíciles y he sentido una fuerza. Y digo, estas son las oraciones de los hermanos. No hay forma, porque yo ni fuerza para orar tenía, pero Dios, que es bueno en misericordia, nos bendice de esa manera. Amén. Entonces es importante que oremos los unos por los otros en este sentido. Señor, fortalece a mi hermano con poder espiritual, con poder interior, fortalecido con poder en el hombre interior, en el espíritu. Porque si estás fortalecido en el espíritu, vas a poder avanzar en lo que sea. Esta palabra, querido hermano, es la misma, es parecida a la que usa Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermano mío, y acá dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjese, en la misma carta, en el capítulo 3, Pablo dice, yo oro para que ustedes sean fortalecidos. Y luego en el capítulo 6 le dice, muchachos, fortalezcanse. Es decir, hay dos dimensiones de esta fuerza espiritual. Una, que oramos los unos por los otros, nos ayuda, pero también tengo que aprender cómo fortalecerme yo. Esta palabra que usa es distinta, se llama endinamos, qué sé yo, que Dios te bendiga, que viene de dínamo, quiere decir recibir poder, ser fortalecido, significa ser capacitado con una fuerza interior que no es de uno mismo, sino en el Señor. Y esto tiene que ver con conectarte al enchufe. Usted, por ejemplo, este celular tiene una batería, pero no tiene fuerza. Recibe fuerza para poder hacer sus funciones. Pues nosotros es exactamente lo mismo. Ser fortalecido es ir a Dios y fortalecernos en Dios. No ser capacitados significa que recibimos la fortaleza, no la producimos. Y dice que es un poder, dice, fortaleceos en el Señor, o sea, en su persona y en el poder de su fuerza. Ese es el poder que se ve en acción, algo tangible, algo real. No, dice, es la fuerza victoriosa de Dios. Fortalecerte en la persona, pero también en la fuerza victoriosa de Dios. Esa fuerza, esa palabra es otra, no es dinamilla, sino es ichis o ischi. Que Dios me bendiga, no sé. Por ahí está. Bueno, no sé, no está ahí. No la puse. Pero está en Efesios 6:10, fuerza es ichis. Y se refiere al poder que Cristo tiene en sí mismo. Es el Señor resucitado. Entonces, literalmente sería, sean continuamente fortalecidos en el Señor y en el poder inherente, esa fuerza activa, ese poder que Él tiene en sí mismo. Es la fuerza de Cristo resucitado. Amén. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, él dice que si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos, Jesús, mora en mí, Él también puede vivificar mi cuerpo mortal. Es decir, tu fe es, ¿cómo me fortalezco? Bueno, tu fe es fundamental. Ya vamos a verlo, dice, para que Cristo habite por la fe en un momentito más. Pero lo que quiero decirte es que este poder es el mismo que resucitó a Jesús de los muertos. Es el poder de resurrección que vence la muerte y el pecado. Cuando estás débil con un pecado, lo que necesitas es fortaleza interior para vencer ese pecado. Amén. No es control propio, no es bueno, tengo que... Sí, podés hacer todo eso, no digo que esté mal, pero sobre todo necesitas poder interior, esa fuerza que te dice, lo podés lograr. Yo lo veo. Me acuerdo de un hermano que estuvo preso de la droga durante muchos años y llegó a Cristo, se aferró con toda y empezó a hacer todos los programas que tenemos y fortalecido 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. No sé en qué momento el enemigo le sembró qué semilla, qué tontera, qué cosa, y empezó a decaer y de nuevo lo encuentro perdido en lo mismo de antes. Así que lo animé, volvió de nuevo a retomar y se sentía, bueno, ya esta vez no lo hacía tan... Le digo, pero si lo pudiste lograr durante 4 años, 5 años, Dios no ha cambiado, es el mismo que tiene poder. Vos cambiaste, vos dejaste de buscarlo, vos hiciste algo que dejaste de fortalecerte. El apóstol Pablo se daba cuenta que Efesios estaba eso y le dice, muchachos, fortalezcanse en el Señor y el poder de su fuerza, porque tenemos un enemigo que es persistente. Tenemos el diablo, es persistente. Él parece que no duerme. Nosotros dormimos, pero él no duerme.
Entonces necesitamos de estar fortalecidos, porque nuestra lucha no es contra tu suegra, contra un ser humano, contra los hinchas Belgrano, los hinchas Talleres. No es nuestra lucha esa, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo único que afecta a eso es la fortaleza que te da Cristo. Mira, yo puse ahí un cuadrito, tenés el poder de resurrección. Eso es la fuerza de Cristo, poder de levantarte de la muerte espiritual, de la muerte física te va a pasar, de levantarte del pecado. ¿Se puede vencer al pecado con mi fuerza? No, con la de Cristo sí. Amén. Poder y victoria sobre Satanás. ¿Podemos nosotros enfrentar un ser espiritual solo? No, nos va a endemoniar, pero sí podemos con Cristo vencerlo. El poder que te sostiene y fortaleza nos capacita para resistir en la batalla espiritual. A veces hay que resistir, simplemente es como esa, no sé si usted sabe, esa pelea entre Cassius Clay y Fraser, creo que era, que se estaban matando a piña, y como en el ring, no sé qué, ¿cómo se llama? Ring, round, gracias. Como en el round 10, por ejemplo, ya dice Cassius Clay, no doy más. No, le dice, levántate, él también está cansado, no doy más, levántate y párate. Así que se levantó y paró y cuando vuelve dice, no aguanto más, no, y no sé cómo lo convenció, así 2 rounds más, y al tercero dice, ya no salgo, no. Bueno, lo único que te pido, no pelees, solo párate, y si te pega una piña, tírate al suelo. Y él se paró, y del otro lado el contrincante no se paró. Bueno, así pasa. Resistí, porque dice que cuando resistimos, el diablo huye, se va. Estás a punto de ganar, no te rindas. Amén. Es el poder que nos ayuda. Y es también el poder para transformar las vidas. El evangelio no es palabra, es poder de Dios. Yo veo mucha gente cambiada, mucha gente que diría, nunca me imaginaba que podría cambiar. Bueno, sí, humanamente no, pero con Cristo sí se puede. Amén. Entonces no pierdas tu fe en ese poder transformador. Fortalecete vos, porque también quiero decirte algo. El Señor usa tu vida, si vos estás fortalecido, para que impartas a otros. Porque el evangelio no son palabras, es poder. Ese poder, dice el apóstol Pablo un poco más adelante en el texto que leímos, que actúa en nosotros. En nosotros actúa ese poder. Viene de Él. La segunda cosa que Pablo oraba era que Cristo, habitando por la fe en el corazón, dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Habite por la fe en vuestros corazones. Es decir, no es una visita, es morada. Que vos seas, tu corazón, tu vida, sea la morada de Cristo. Que Él habite, pero es por tu fe. Vos tenés que creerlo a eso. Señor, vos estás conmigo. Señor, vos estás conmigo. Y si vos sos consciente que Él está con vos, te fortalece. Cuando estés a punto de ceder a una tentación, acuérdate que Él está con vos. Amén. Hey, vos estás conmigo, señores, tengo la fuerza para salir de esta situación. Y la tenés. Para que Cristo habite por la fe. El apóstol Pedro dice en su carta que nosotros somos guardados por el poder de Dios que actúa en medio de nuestra fe. Así que si yo creo que Cristo habita por mí, porque lo dice Él, aunque no sienta nada, aunque me sienta mal, aunque me duele la cabeza, Cristo habita por la fe en mi corazón. ¿Lo cree o no lo cree? Dice Juan 14:23, vendremos a Él y haremos morada con Él. Es una maravillosa promesa. Es el dueño de la casa, no es un huésped. Él es el que hace la casa en vos. Entonces hay que rendir las áreas ocultas a Dios. Hay que rendírselas. Cosas que no sabe nadie. Yo a veces me río cuando veo a algún hermano que yo paso por, no sé, por algún lugar y lo encuentro con un cigarrillo en la boca y rápido le esconde, como si Dios no supiera. ¿A quién le? Bueno, eso es simplemente apariencia. Necesitas todavía que Dios trabaje más en tu corazón para entender que no se trata de apariencia, se trata del poder de Dios. Hay que rendir las áreas ocultas. Todos tenemos algún área que tal vez creemos que no podemos, pero hay que rendírselas a Dios. Aunque sea vergonzosa, rendirle esas áreas al Señor. Porque hay que confiar aun cuando no entendamos el proceso. Por último, dice arraigado, bueno, no sé si es lo último, pero dale. Arraigado y cimentado en el amor.
El amor es el fundamento de la vida cristiana, sobre que se edifica la vida cristiana. No es otra cosa más que el amor. ¿De quién? De Dios. Dice en Colosenses 2 que somos arraigados y sobreedificados en el amor. Si no hemos tenido esa revelación del amor de Dios, hay que pedirla a Dios. Porque nuestra fidelidad depende de cuánto amamos nosotros a Dios. Y para amar a alguien hay que conocerlo. Por eso el punto 4 dice comprender el amor de Cristo en todas sus dimensiones. Usted piense, y habla de anchura, longitud, profundidad y altura. Anchura significa que abraza a todos sin importar su pasado ni su condición. A todos. A todos, ¿eh? Esas personas que no creen en Dios son abarcadas por el amor de Dios. Está extendido el amor. Esas personas que lo insultan a Dios están abarcadas en ese amor. El amor de Dios los puede alcanzar. No hay nada difícil para él. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos y lo alcanzó el amor de Dios. O sea, no hay. Yo quiero que saque de tu mente que hay alguien que puede irse fuera del amor de Dios. Yo no sé si va a responder, pero el amor de Dios puede alcanzarlo a todos, sin importar su condición, sin importar el pasado, sin importar lo terrible que sea. Por eso usted verá a muchas personas que han sido malas personas, han tenido que ir a la cárcel, y en la cárcel el amor de Dios los alcanza. Y usted dice, bueno, ojalá que cambie. No solo que cambie, sino que se salvó, y es una bendición porque el Señor los rescata luego y los hace personas de bien. También dice longitud, dura para siempre. ¿Cuándo se acaba el amor de Dios por nosotros? Nunca. Cuando yo le fallo, me sigue amando. Cuando pasan 10 años, te sigue amando. Vio que el amor nuestro por allí puede ser condicional. No, bueno, yo hace tanto tiempo ya me acostumbré. No, el amor de Cristo no es costumbre. El amor de Cristo es intenso y dura para siempre. ¿Sabes que tenés a alguien que te ama así? A lo mejor tu esposa te dejó, tu esposo te dejó, se le acabó el amor, pero a Cristo no le va a pasar eso. Con nosotros, ni por más mal que te porte, el amor de Dios te va a alcanzar. Pero tenés que tener revelación. La tercera es la profundidad. Llega hasta lo más bajo para rescatarnos. No importa cuán bajo has caído, el amor de Dios nos puede alcanzar. Y por último, la altura es que nos eleva hasta lugares celestiales. Esa revelación, que yo te la explico, pero es revelación. Es decir, es entender lo que Dios ha hecho con tu vida, entender cuánto Dios te ama, entender que la vida que tenemos en Cristo no es una religión, es nuestra vida. Por eso Pablo dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros entonces también seremos manifestados. Una buena oración sería, Señor, mostrame, revelame las dimensiones de tu amor. ¿Cuánto vos me amas? Porque cuando vos tenés revelación de cuánto Dios te ama, vos empezás a amarlo mucho más. Es recíproco. Nuestro amor a Él es recíproco a la revelación que tenemos de cuánto Él nos ama. Se lo dijo Jesús a un fariseo, le dijo, se les perdonó muchos pecados. ¿Quién crees que puede amar más? Y a quien más se le perdona, dijo el fariseo. Bueno, esta mujer hizo eso, ella recibió el perdón y lo recibió. Ella estaba desechada, despreciada, y alguien la amó, y entonces ella retribuye en amor. Y así somos nosotros, cuando se nos revela de dónde nos sacó el Señor. En cambio, si nos creemos que no lo necesitamos, que somos tan buenos, que es muy difícil que se nos revele el amor de Dios. Pero qué lindo es saber pensar que vos no eras la última Coca-Cola en el desierto, y que Dios tuvo misericordia de tu vida. Amén. Mira al que está al lado y decirle, Dios me ama a mí. Pero tenés que experimentarlo. Vos lo sabés acá. Todo esto que estoy diciendo yo no es nada nuevo para nadie, pero tenés que experimentarlo. Yo recuerdo muchas veces, yo he experimentado ese amor transformador del Señor, en búsqueda, en comunión, simplemente adorándolo. El otro día vi a mi esposa que estaba llorando. Aquí estábamos adorando y yo dije, bueno, se estará arrepintiendo de algo. Y después le comento, ¿qué pasó? No, dice, sentí el amor de Cristo y no lo pude. Wow, y a mí me ha pasado también a veces, de pronto Dios te muestra cuánto Él te ama, cuánto nos ama. Y yo oro para que nos pase a todos, porque eso, nuestra respuesta a Él es en amor. Dice el principio, el fundamento de este mensaje es el amor de Dios revelado en nuestros corazones.
Y por último dice, para ser lleno de toda la plenitud de Dios. O sea, la meta final en la vida cristiana es que Cristo se forme en nosotros. Y sin esa impartición de fuerza, sin esa revelación del amor de Dios, sin que nuestra fe esté activa, no va a pasar, no lo podemos lograr. Dice, esta plenitud no es una experiencia para unos pocos, es el deseo de Dios para todos nosotros. Amén. Sabes que si vos le preguntaras a Dios, ¿qué deseas de mí? Y Dios te va a contestar, que seas lleno de mí. Hay un texto que es un misterio, yo todavía no lo logro capturar, pero bueno, te lo digo. Creo que está en Corintios, que dice que cuando Cristo venza a todo el mundo, al final someterá todo al Señor. Él mismo se va a sujetar al Señor. Dice, para que Dios sea el todo en todos. Es decir, como que todos estemos llenos de Dios. Bueno, no sé, no lo entiendo mucho, pero sí sé qué tenemos que hacer. El primer llamado es, mi amado hermano, hay una fuerza interior que vos necesitas. No es tu fuerza humana, no es tu carácter, no es si sos colérico, melancólico o si vos fuiste una persona que te enseñaron a luchar. Eso es humano. Lo importante es la fuerza que viene de Dios, que todos la necesitamos. Necesitamos eso. Y eso viene de dos maneras. Viene de Dios, por supuesto, pero viene porque yo lo deseo, yo lo pido. Señor, fortaleceme en la batalla. Y viene porque vos orás por otro, vos orás por mí. Yo necesito que ustedes oren por mí y yo oro por ustedes. Pero necesitamos eso, orar los unos por los otros en este sentido. Señor, fortalecelo con poder. Amén. Fortalecelo con poder en el hombre interior. Quiero que te pongas de pie.